Abróchense los cinturones, amigos, porque hoy nos sumergiremos en un territorio que invita a la reflexión. Vamos a abordar un concepto que alterará nuestra forma de pensar sobre la seguridad y la protección. Por ejemplo, ¿qué pasaría si dejáramos de considerar como cosa dada a la seguridad? Sí, a esa seguridad que asociamos automáticamente con el gobierno. ¿Qué pasaría si pudiéramos elegir a quien nos ha de proteger, de la misma manera que elegimos al proveedor de telefonía o al de cable? Idea audaz. No es broma. La fuente de esta inmersión profunda de hoy está basada en el texto de la producción de seguridad de Gustave de Molinari. Y déjame decirte que, este tipo no era tímido a la hora de sacudir las cosas. Ni un poquito. Es decir, estamos hablando de la Francia de 1849. Imagínatelo. Revoluciones que se gestan por todas partes. Nuevas ideologías que surgen a diestra y siniestra. Era una época salvaje. Un verdadero polvorín. Absolutamente. Y, justo en medio de todo eso, Molinari, quien es considerado bastante radical, incluso para esos estándares, deja caer este ensayo, cuestionando el núcleo mismo de la seguridad proporcionada por el gobierno, que, si lo piensas, en ese entonces, ese vínculo entre seguridad y gobernanza, simplemente no se asumía, ¿verdad? Era como el aire que respiraban. Así eran las cosas. Exactamente. Pero, Molinari viene y nos pregunta, ¿qué pasaría si miráramos la seguridad como cualquier otro servicio existente? Esa es una declaración verdaderamente audaz, incluso hoy, ¿no te lo parece? Definitivamente lo es. Molinari aborda el tema desde una perspectiva puramente económica. Era un gran creyente del libre comercio, que, siendo realistas, en ese entonces, esa era una idea bastante revolucionaria. Pero, estaba convencido de que siempre beneficiaría al consumidor, más competencia, mejor calidad, precios más bajos, eso que ya todos sabemos. Tiene sentido. Él vio que ese mismo principio podría trasladarse a algo tan fundamental como la seguridad. Absolutamente. Argumentó que, en el fondo, nuestro deseo de autopreservación es innato. Que está antes que los gobiernos, antes que todo eso. Y señaló que, todo el tiempo, estamos dispuestos a pagar por nuestra protección, ya sea a través de contratos o, incluso, a través de impuestos, a pesar de que nos quejemos de ello. Así que, su punto es, si ya estamos desembolsando por ello de una forma u otra, ¿por qué no debería funcionar como otros servicios? Si la competencia trae beneficio en todos los intercambios, ¿por qué no debería sacudir a las personas y organizaciones que, se supone, que deben protegernos? Te hace pensar, ¿verdad? Sí, me inquieta. Algunas personas podrían estar pensando, cuidado, habría ejércitos privados por todas partes. Eso no suena a seguridad. Eso parece una receta para el caos. Sí, puedo imaginarlo, casi puedo verlo. Es una reacción natural. Especialmente porque estamos tan acostumbrados a la idea de que la seguridad es algo que proporciona el gobierno, ¿verdad? Es como la gravedad. No lo cuestionas. Simplemente. Es. Correcto. Pero, si, por un segundo, nos quedamos con las ideas de Molinari, de que la seguridad es un servicio como cualquier otro, entonces, es lógico que busquemos aplicarle los mismos principios del libre mercado. Y, ahí es donde entra en juego toda esta idea de empresas de seguridad que compiten entre sí. Bien. Entonces, en lugar de una sola fuerza policial, estamos hablando de varias empresas que compiten por su negocio. Exactamente. Elegimos al proveedor en función de su historial, sus métodos, las reglas bajo las que operan, tal vez incluso por su postura sobre cosas como el crimen y el castigo. Decidimos qué es lo que más nos importa. Y, aquí está el truco, si no te gusta lo que ves, su efectividad, su ética, lo que sea, puedes cambiar de proveedor. Al igual que puedes deshacerte de tu compañía de telefonía, si no está funcionando. Y, es la elección, la competencia, lo que Molinari creía que conduciría a un mejor comportamiento de estos proveedores de seguridad.
Bingo, porque, si se vuelven demasiado grandes para sus pantalones, se vuelven tiránicos o ineficaces, bueno, corren el riesgo de perder clientes, ¿verdad? Y ninguno quiere que sus utilidades se vean afectadas. Tiene sentido. Todo el argumento de Molinari gira en torno a esta idea de que un mercado libre para la seguridad, esencialmente, se regularía a sí mismo. Exactamente. Que crearía, orgánicamente, un sistema que sea más receptivo, más responsable ante el individuo. Concepto fascinante. Pero, apuesto a que algunas personas que escuchan se preguntan, ¿alguna vez ha ocurrido esto, realmente? ¿Hay algún ejemplo histórico de todo este asunto de la seguridad pública entregada al libre mercado, en la vida real? Bueno, para ser honesto, ¿una versión completa de la visión de Molinari? La verdad es que no. Realmente nunca se ha desplegado a gran escala, sin embargo, vemos algunos paralelismos interesantes a lo largo de la historia, que nos dan una idea de algunas de las dinámicas de las que Molinari hablaba. Por ejemplo, pensemos en la idea de que los tribunales compitan entre sí. Incluso Adam Smith, ya sabes, el gran kauna del capitalismo, llegó a dudarlo. Oh, caramba. Sí, puedo imaginarlo, casi puedo verlo. Espera, ¿qué dices? ¿Tribunales en competencia? Nunca he oído hablar de eso. Cuéntame más. Por aquellos tiempos, convivían sistemas judiciales diversos, operando al mismo tiempo, cada uno con su propio conjunto de reglas y procedimientos. La gente tenía la opción de elegir a qué tribunal quería llevar sus casos. Factores como la velocidad, la equidad percibida, incluso las tradiciones legales específicas que cada persona prefería, jugaban un papel importante. Así que, no era una caótica batalla campal. Todavía había reglas básicas y tradiciones. Pero, dentro de ese marco, la gente, realmente, sí tenía opciones. Tal cual. Ahora bien, esos sistemas judiciales, que competían entre sí, no eran perfectos. Tenían sus defectos. Pero, su existencia ofrece un ejemplo fascinante, en el mundo real, acerca de cómo, la libre competencia dentro del sistema legal, incluso a menor escala, se desarrolló realmente en la práctica. No era un sueño utópico, pero te hace pensar dos veces sobre lo que es posible. Estás bromeando. Así que, aunque la visión completa de Molinari de un mercado libre para la seguridad pueda parecer un poco exagerada, estos ejemplos históricos al menos sugieren que algunos aspectos de la misma no eran totalmente inéditos. Es como si estuvieras mirando a través de una lupa a la historia y te dieras cuenta de que las cosas no siempre fueron tan blancas y negras como tendemos a pensar que eran. Pero si estamos hablando de paralelismos históricos, no podemos ignorar el más grande, ¿verdad? La guerra. En ese mundo de Molinari, pululante de proveedores de seguridad compitiendo entre sí, ¿qué ocurriría con la guerra? Realmente no puedo especular alrededor de eso. Aquí es donde Molinari argumenta cosas intrigantes. Dice que, en ese mundo de empresas compitiendo, la guerra entre países resultaría algo económicamente tonto. Vaya. Ahora, ayúdame a comprender mejor esa clase de argumentos. Molinari nos pide pensar en los estados tradicionales, en esos grandes monopolios que controlan toda la seguridad dentro de su territorio. Ahí, la guerra tiene sentido, se pelea por tierra, por recursos. Básicamente, estás tratando de ganar fuerza en la base de clientes de tu competidor. Correcto. Es como una adquisición hostil, pero con un poco más de potencia de fuego involucrada. Magnífica analogía. Ahora, imagínate en el mundo de Molinari, invades el territorio de otra empresa de seguridad. No estás acaparando tierras y recursos, estás atacando a sus clientes. ¿Qué les impediría contratar al más violento de tus competidores para que los defienda de ti? Supongo que es algo que ningún empresario de seguridad querría probar. Así que, no se trata solo de ganar batallas, se trata de ganar clientes. No se trata de preferencias electorales. Los clientes tienen voz y voto, y lo expresan pagando sus cuotas, por los servicios. Totalmente.
La guerra, en ese sentido, se vuelve mala para los negocios. Altera el mismo mercado que estás tratando de dominar. Aumenta los costos. A nadie le gusta la inestabilidad. Diablos, incluso podría hacer que sus propios clientes abandonen el barco o que, al menos, se pregunten, ¿esos tipos son suficientemente buenos para protegernos? Esa es una forma salvaje de pensar en las razones detrás de la guerra, eso es seguro. Es como si tomara la lógica del servicio al cliente y la aplicara a las relaciones internacionales. Es un gran cambio, sin duda. Molinari sabía que la naturaleza humana es desordenada, que los conflictos pueden ocurrir. Pero su punto es que, los incentivos en juego serían fundamentalmente diferentes. Entonces, en lugar de guerras masivas entre naciones, tal vez obtengas disputas más localizadas. Tal vez, incluso, más cosas se resolverían a través de la negociación o con métodos pacíficos. Porque, el objetivo no es necesariamente conquistarlo todo, sino mantener estable alguna parte del mercado. Tienes razón respecto al dinero. Y, para recalcar ese punto, incluso podríamos mirar hacia atrás, en la historia de nuevo, no como una comparación perfecta, sino como una forma de entenderla. Piensa en los corsarios, ya sabes, o en esos ejércitos de mercenarios de la vieja escuela. Claro. Recuerdo la clase de historia. Pero, siempre parecían ser parte del escenario, nunca se presentan como algo principal, ¿sabes? Correcto. No eran estados nacionales que libraban grandes guerras, los actores, dentro del sistema, externalizaban, privatizaban, la seguridad, al menos hasta cierto punto, pues sus razones y sus estrategias estaban ligadas, generalmente, a factores económicos, tal como nos dice Molinari. Al observar cómo operaban esos grupos, podemos tener una idea de cómo podría desarrollarse un enfoque de seguridad más libre para el mercado, tanto para bien como para mal. Eso es exactamente lo que hace que Molinari sea tan fascinante. Nos hace confrontar nuestras suposiciones sobre el modo en que funcionan las sociedades, y nos lleva a preguntarnos, ¿hay otras formas de hacer las cosas en las que deberíamos pensar? Definitivamente. Me ha hecho desafiar mucho de lo que pensé que sabía. Pero, todo este asunto de las empresas de seguridad privada, los tribunales que compiten entre sí, todavía se siente un poco teórico. ¿Hay algo en el mundo real y actual que se acerque a lo que Molinari imaginaba? No te equivocas al cuestionar la pertinencia de las ideas de Molinari en la actualidad. No obstante, si existen empresas que actúan como ejércitos y que compiten entre sí, si existen países en los que los tribunales sirven a intereses privados antes que al interés público. Son solo indicios, son como pequeñas semillas que brotan. ¿Podrías darme ejemplos o indicios? Tengo curiosidad. Veamos. En Colombia, Brasil y México hay 4 miembros de empresas de seguridad privada por cada policía. En 2008, se publicó el documento de Montreux, una compilación de buenas prácticas, destinada, entre otras cosas, a proteger los derechos humanos de los abusos asociados a la participación de entidades privadas en conflictos armados. 968 linchamientos e intentos en México entre 2020 y hasta marzo de 2024 son evidencia de que personas y comunidades buscan hacer justicia por propia mano. Tienes razón. No obstante, esas tendencias no son vistas como señales de mejoría sino, más bien, como signos de empeoramiento de la calidad de vida, de que la vida comunitaria se está desmoronando. Y mira, ese es exactamente el tipo de pensamiento con el que Molinari nos hace lidiar. ¿Es un fracaso, un sistema que no satisface las necesidades de la gente? ¿O es un atisbo de formas diferentes de hacer las cosas en las que los individuos tienen una participación más directa en su propia seguridad? Entonces, en lugar de ser un declive, un desastre, Molinari podría decir, oye, esto es solo una progresión natural hacia una configuración de seguridad más impulsada por el mercado, incluso si es desordenada y parece hacerse pedazos. Ahí lo tienes. Incluso, podría decir que en esos lugares donde estamos viendo estas tendencias son donde ya está ocurriendo el fenómeno en el mundo real.
Esa es una forma muy interesante de verlo, tengo que decirlo. Es como si nos pidiera que imagináramos este mundo en el que las líneas entre la seguridad pública y la privada comienzan a difuminarse y las personas tienen mucha más capacidad de decisión para elegir cómo estar protegidas. Pero, eso nos lleva a otra pregunta. ¿Qué pasa con las personas que no pueden pagar la seguridad privada? ¿Se quedarían vulnerables en un sistema como ese? Ese es el gran problema, ¿verdad? Cuando empezamos a hablar de cambiar el sistema, ¿qué pasa con la gente que, tal vez, no pueda seguir el ritmo? Sí. No podemos dejar eso de lado, ¿verdad? Es una pregunta con la que el propio Molinari luchó, en realidad. Dijo que, incluso en esta configuración de seguridad del libre mercado, todavía se necesitarían formas de asegurarse de que todos tengan al menos un nivel básico de protección, sin importar cuánto dinero tengan. Así que, no es como si estuviera diciendo, eliminen la red de seguridad pública. Cada uno está por su cuenta. No lo es. De hecho, Molinari lanzó algunas ideas. Incluso con estas empresas competidoras, se podrían tener, por ejemplo, subsidios o algún tipo de asistencia pública específica para los servicios de seguridad, ayudar a las personas a cubrir el costo, si no pueden hacerlo por su cuenta. Muy bien. Es interesante. Otra cosa que sugirió fue un sistema de contribuciones voluntarias, tal vez grupos de caridad dedicados a brindar seguridad a las personas más vulnerables. Es genial la manera en que trata de equilibrar esta elección individual con el reconocimiento de que todavía hay un lugar para cuidarse unos a otros, tener una red de seguridad. Y, eso es lo que me gusta de indagar en pensadores como Molinari. No se trata de decir que cada idea es oro. Es como si nos diera una lente para examinar nuestras propias suposiciones. Incluso, si no terminamos con estos ejércitos compitiendo por ahí, el punto es preguntarnos, ¿podemos hacer que los sistemas en los que confiamos, incluso los grandes, tengan más que ver con la elección, la competencia y la responsabilidad, incluso si parece un poco radical al principio? Sí. Se trata de estirar un poco el cerebro, ¿verdad? Y no solo de aceptar las cosas como siempre han sido. Preguntándonos, ¿qué pasaría si tuviéramos más voz, más opciones? Exactamente. Y ese es el poder de la obra de Molinari, incluso todos estos años después. Nos está haciendo reconocer donde nuestros sistemas se quedan cortos y considerar que tal vez, solo tal vez, incluso cosas como la aplicación de la ley, la defensa nacional, podrían beneficiarse de algún tipo de sacudida. Por lo tanto, es posible que no nos inscribamos en Private Protector Plus, pero, el hecho de hacernos las preguntas es valioso en sí mismo. Nos hace pensar en la libertad individual, en el papel del gobierno, incluso en la naturaleza del conflicto, en las vías para hacer una sociedad que sea más justa para todos. No podría haberlo dicho mejor. Esas son preguntas que vale la pena masticar, discutir, incluso si las respuestas no siempre son claras. Porque en esa búsqueda, quién sabe qué más podríamos descubrir sobre cómo podría funcionar el mundo. Correcto. Es como si Molinari nos diera esta caja de herramientas mentales y dijera, está bien, es hora de desarmar algunas de esas viejas suposiciones y ver qué podemos construir. Incluso si solo está en nuestras cabezas por ahora, es un buen recordatorio. Nunca dejemos de cuestionar, nunca dejemos de imaginar, nunca dejemos de buscar una mejor manera. Escucha, escucha. A veces, las ideas más descabelladas son las que nos hacen darnos cuenta de cuánto puede cambiar nuestro propio pensamiento. Bien dicho. Bueno, amigos, hoy hemos hecho una inmersión seria. Gracias por acompañarnos en esta exploración de las ideas de Gustave de Molinari que, digamos, invitan a la reflexión. Si les hemos movido a la reflexión pueden regalarnos un like. Si quieren ser informados de próximos videos, suscríbanse. Hay mucho que reflexionar en estos temas. Hasta la próxima.